¿Cómo les va? Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, una producción de Diputados TV. En esta ocasión un programa absolutamente distinto, programa especial con los mejores tramos de todo lo que pasó en este año 2017. Vemos y compartimos lo hecho, por favor. Sí tiene que haber algunas reformas en cuestión de organización de la justicia. El Poder Judicial en sí es, creo yo, sin miedo a equivocarme, el que más en deuda está con la sociedad argentina y el que requiere más cambios para ser más eficaz a la hora de encontrar responsables y para poder hacer justicia, es decir, para poder devolverle a alguien que fue afectado por algo. Si pensamos en los casos de corrupción, la gente va a decir, ¿dónde está la justicia? Entonces, hay muchas cosas para hacer, ojalá pueda ayudar en eso. ¿Cómo desvinculas al juez Me parece que tiene que federal haber vuelta, es una buena pregunta, porque creo que hay algunas reformas que tienen que ser del diseño institucional o la organización institucional del Poder Judicial. Muchas otras tienen que ver con el control republicano de cómo llevan adelante sus tareas jueces y fiscales. Tenemos un problema con algunos jueces federales, con varios de ellos, pero también tenemos muchos problemas con, por ejemplo, la Procuradora General de la Nación y con varios fiscales de la Nación. Si todas esas personas que tienen una responsabilidad y un poder enorme en la Argentina, tienen estabilidad, tienen las facultades de hacer lo que ningún otro, no ciudadano, ninguna otra institución en la Argentina puede hacer, levantar el secreto bancario, ordenar allanamientos, intervenir comunicaciones, con todas esas herramientas no logran ser eficaces, es que han decidido entregar a los ciudadanos. Entre el poder político y el poder judicial, sin dudas tiene que ser mucho más transparente y sano. Y yo creo que eso es una definición que tiene que ser bidireccional, pero tiene que ser tomada primero por uno. Claro. Y nosotros hemos decidido no entrometernos en el Poder Judicial, nosotros digo cambiemos, pero a su vez hemos decidido ejercer nuestro rol de control institucional, porque todos sabemos que entre los poderes nos controlamos. Si el presidente de la Nación decide, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo clarísimo, no designar amigos, y eso es bastante fácil, amigos en el sentido de voy a designar jueces míos en vez de jueces de la República. Hasta que no lo vea lo descreo, pero está bien. Yo te puedo dar dos ejemplos. Mira, los dos jueces de la Corte que propuso el presidente, con la discusión de cómo se quiso designar primero, que se terminó designando como correspondía, a ninguno de los dos jueces de la Corte que designó este presidente, el presidente los conocía. Bueno, igual ninguno de los dos es más. Uno de ellos viene de extracción. Para saber que van a fallar más o menos. Y no hablo de los de la Corte, pero hablo, por ejemplo, de la transferencia de Culota al juzgado electoral más importante de la Argentina, o Maíquez, que también fue muy cuestionada. Son dos transferencias que fueron muy cuestionadas. Es que en ese caso yo creo que lo que tiene que funcionar muy bien es el Consejo en sí. Por eso yo creo más en el equilibrio, más que en la determinación de un solo actor. Entonces, a mí me gusta esto que me dicen, porque en realidad uno nunca tiene que confiarse de que porque lo dice salen las cosas fáciles, porque, como vos decís, hasta que uno no lo ve en la Argentina, encima estamos tan descreídos. Y para nosotros los controles cruzados, cuando son virtuosos, porque también tenés, en otros tiempos había acuerdos cruzados por abajo de la mesa. No sirve repartirse las cosas y nada más. Sirve darle independencia al Poder Judicial. Uno sabía que la conformación de Cambiemos como alianza electoral era una necesidad para la nación. Porque decíamos todos, muchos nos estábamos cansando de manera casi agobiante de la forma en la que el kirchnerismo ejerció el poder. Entonces decíamos, ok, pero nosotros hacemos política, no somos espectadores de la realidad de la nación. Y habíamos llegado a un punto donde estábamos entrando en terreno peligroso. Dijimos, por ahí en otro momento de la historia argentina no tendríamos la necesidad de estar todos estos partidos juntos, pero hoy tenemos la necesidad política de estar estos partidos juntos. No solo que teníamos que dar la posibilidad a los argentinos de poder ganar esa elección, pero ganar la elección era el primer paso, es decir, que haya un equilibrio de poder en la Argentina. Después venía el desafío de gobernar, no un poco mejor que Cristina Fernández de Kirchner, mucho mejor. Esto que ustedes me están preguntando, por eso yo me siento cómodo, porque no es... O ustedes son de los que ponen el... Alguien me dijo el otro día, ustedes son el partido del orden. Discúlpeme, a mí en mi casa me enseñaron a ser respetuoso de los derechos de todo el mundo. Un gobierno no es un solo ministro. Y en esto de que las políticas son complejas y que cada vez que pasa algo se abren abanicos de otras cuestiones y que vos no la tenés que inventar a partir de que pasa un suceso. Tu gobierno tiene que estar basado en convicciones. Una plena compenetración de todo el peronismo, independientemente de las sutilezas y, digamos, discusiones que son
claramente secundarias en este contexto, con los grandes debates que hoy nos ocupan, que tienen que ver justamente con la agenda que tiene este programa hoy, que son la reforma en contra de los trabajadores, que son el corazón de nuestro movimiento político, la reforma en contra de los jubilados, a los que se les va a terminar recortando si se impone la voluntad del gobierno, algo cercano a ese 13% como sucedió con De la Rúa, la reforma tributaria que continúa y profundiza el vaciamiento del Estado y de las funciones básicas que el Estado debe atender y por lo tanto profundiza también la brecha de desigualdad que se ha nuevamente abierto con la gestión de Mauricio Macri. ¿Por qué pensás que la CGT apoya? Mira, yo no he visto apoyo, la verdad. Vi un principio de acuerdo sobre algunas modificaciones que hasta donde pude leer, primero que el texto no está, no ingresó, ¿no? Y lo leí a Daer por ahí, aclarando también esto, que esperaban, no tienen plena confianza en el gobierno porque tiene por costumbre romper los acuerdos y por lo tanto hasta que no estuviera el texto presentado a través de la Cámara Alta, por escrito no se podían fiar de que se fuera a respetar lo que se acordó. Y por otra parte hay que discriminar, la CGT como el peronismo también es un espacio muy amplio, muy heterogéneo y muy denso con sus regionales, con sus capilaridades. Te puedo asegurar que más allá de esa conducción de 3 personas que ocupan ese triunvirato, si vos vas por abajo, las divergencias son muy pero muy profundas y que desde ya te lo puedo garantizar, hablar con cualquiera, no va a haber acompañamiento de la CGT, independientemente de que pueda haber mayor o menor nivel de acuerdo de algunos sectores dirigenciales. Es muy difícil acordar con gobiernos que en principio la agenda que proponen es una agenda de retroceso, ¿no? Imagínate que si a vos te dicen, bueno, te voy a cortar las 2 piernas. Vos decís, no, por favor, ¿cómo me vas a dejar? Bueno, está bien, te corto una. Si se pretende alcanzar acuerdos en base a la extorsión, la verdad es que es muy difícil hablar de diálogo cuando vos tenés funcionarios que vienen al Congreso a hacer una pantomima de diálogo, pero no responden una sola de las preguntas de fondo que les hace la oposición, que tomó la Argentina con una agenda en materia de derecho laboral nutrida y fortalecida y pretende retrotraernos al siglo XIX, la verdad que proponer consensos en ese contexto, yo lo interpreto casi como una tomada de pelo. Nadie puede ser privado de su libertad, sino por una sentencia firme de juez competente, firme. En el devenir de las cuestiones procesales se armó una excepción a este principio general, que es que cuando había un proceso, y sobre todo en los casos en que había firmes autos de procesamiento, se podía detener anticipadamente a los procesados cuando hubiera una de 2 causales, que son posibilidad de fuga. Posibilidad de fuga o posibilidad de influir en el trámite de la causa. Bueno, estas 2 causales ni por asomo existen en el caso debido, pero ni por casualidad. Si un juez pide un desafuero, en el Congreso le tenemos que dar si los miembros del Congreso consideramos que hay peligro de fuga o posibilidades. Por esto yo iba a votar en contra. ¿No sería más conveniente eso que cuando hay un juez que dice, mire, es culpable, vaya detenido ahí? Pregunto, ¿eh? Puede ser, pero bueno, el juez lo determinó así, nosotros estamos en Estado de Derecho, el juez es el que aplica la ley y nosotros como pares de debido tomamos la decisión de acompañar esa petición, porque además nosotros lo habíamos pedido ya desde otra parte constitucional, que era la parte moral también. Digo, la ley está dentro de un plexo de valores en el cual uno tiene que respetar también. Y además yo personalmente creo que tenemos que ser iguales ante la ley. Bueno, me parece que no nos equivocamos si decimos que Bonadío es el Ollarvide de este gobierno. A ver, y entonces, si se hubiesen dado otros resultados, ¿hubiese, digamos, aprobado el desafuero de Julio De Vido? Yo creo que sí. Digo, se paran hechos. Después, como se hacen las interpretaciones, los especialistas después tienen, cada mirada de especialista tiene sus razones, pero lo había pedido antes y me parece que además lo que uno tiene que plantarse es cómo vamos a encarar los problemas que tiene Argentina, y me parece que parte es estructuralmente una corrupción que nadie la puede negar a la corrupción. Entonces hay un entramado, no es solamente funcionarios públicos. Nadie puede ser detenido sin juicio previo, fundado en una orden firme del juez, salvo Milagro Sales de Vido.
Que no hagamos más excepciones. Porque si no nos va a pasar como con Santiago Maldonado y cuando queremos estamos metiendo a toda la comunidad argentina en un balurdo que algún día nos puede caer a nosotros mismos. 30 segundos y ya venimos. En esta ocasión un programa absolutamente distinto, programa especial con los mejores tramos de todo lo que pasó en este año 2017. Vemos y compartimos lo hecho, por favor. Recordamos que en lo inmediato hay 3 proyectos, tienen que ver con reforma impositiva, previsional y laboral, pero estábamos como tomados por el tema laboral, me parece. ¿Esto se va a votar con esta composición de diputados y senadores o esto pasa a después del 10 de diciembre y vota Siley ya? A ver. Creo que va a votar. Mi percepción es que va a votar Siley. O no votar. Creo que más bien algo que tenga que ver con contra de los trabajadores. No lo voy a votar. Yo no dije que iba a votar a favor. Exacto, dije va a votar o en contra o a favor o se va a tener, que es lo único que podemos hacer. Las matemáticas dicen que para el oficialismo van a estar mejor los números después del 10 de diciembre. Ahora, van a faltar por lo menos 20, 22 votos que alguien se los va a tener que dar, el Frente Renovador. Parece que va a faltar una parte interesante donde sí nos vamos a encontrar todos, ojalá que así sea, que es en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde ojalá que sea una discusión profusa, profunda y que podamos debatir realmente los temas, porque como comentábamos, porque nos apasionamos y en el corte comentábamos, se tocan demasiados institutos muy medulares de los derechos de los trabajadores, y es verdad lo que decía, y esto me tomo el atrevimiento de no contradecirte, pero sí darte la razón en que si cualquier política del gobierno, cualquier visión del gobierno, con una propuesta legislativa vinculada con que crezca el empleo, con que haya inversiones, con que haya un desarrollo y un empuje, me parece que no debe ni puede tocar ningún derecho de los trabajadores. El otro día tuvimos una reunión con empresarios precisamente y les transmito una enumeración que ellos nos hacían de los problemas de la falta de inversión en la República Argentina. Por ejemplo, la enorme carga tributaria, alrededor de un 52%. La tasa de interés, que es casi un 28% para compra de Levax. Entonces, nadie decide poner su dinero en una inversión productiva donde además no hay mercado interno, no hay consumo, porque reditúa más ir a la timba financiera. Eso es un sector empresario. Sí, y productivo. Otro enorme problema, la reapertura indiscriminada de importaciones, porque no está mal importar, sino productos manufacturados que producimos en además Argentina. Te complica la balanza de cuenta corriente, además. Por supuesto, que es lo que se mencionaba acá, que está en déficit. Otro aspecto es los tarifazos que repercutieron también en las industrias, no solamente en los hogares, y los costos logísticos. Todo ese paquete es lo que a mí me gustaría como trabajadora, por ejemplo, poder discutir con el gobierno, más que institutos que retroceden en materia de derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras. De los 3 temas centrales para la competitividad, hay 2 que son cruciales, que es la matriz tributaria, el costo. Somos el país 135 de 138 del mundo con más carga tributaria. No solo que está el ingreso bruto, sino que se ha ido incrementando en las provincias argentinas y los impuestos a sellos. Y con la aduana interna. 50, 60, 80 y 100% en 10 años. Y el otro tema sería la reforma tributaria y el costo logístico, lo dijo. Pero el costo logístico ya en términos políticos podríamos decir es la pesada herencia que recibimos. Lo que sucedió en nuestro país es que se incrementó el consumo interno y la producción en los últimos años y no pudimos acompañarlo. Y esto es un tema siempre hay que plantearlo en términos de Estado, porque estas son políticas que tienen que ir a largo plazo. No pudimos acompañarlos con infraestructura. Bueno, trabajemos en función de eso. Ahora bien, los costos laborales no existen. No es el trabajo un costo, puesto que las cargas y los aportes son salario diferido del trabajador, no son tributos, no son impuestos. Que una de las cuestiones que se está discutiendo, y creo que maduramente con los gremios, son los costos gremiales del sistema de trabajo. Estaba esperando que mencionaras eso. Pero yo no, mira, yo los conozco. Bueno, pero sí los están discutiendo. Yo puedo decir ¿Cuáles son los costos gremiales? Nunca escuché eso, discúlpeme, nunca lo escuché. Que creo que mencionamos que es el espíritu. El presidente de la Nación, cuando mencionó la necesidad de una reforma laboral, nos coló a los sindicatos diciendo que tenía una gran preocupación
que era una preocupación para él, el alto índice de sindicalización. Me parece que ahí es donde el gobierno, en su espíritu y en su naturaleza y en su filosofía, tiene una naturaleza que yo agradezco tenerla diferente, porque me parece que es un valor, no es un disvalor que la Argentina tenga el 37%. Yo quiero que haya un alto índice de sindicalización. Que haya sellos de goma, no. Sellos de goma no queremos. Te están haciendo el 2 por 1, Ricardo. Acoto una cuestión a lo que dice. A ver. Acoto una cuestión al respecto del índice de sindicalización en la República Argentina. En los países nórdicos, países donde nadie puede negar que el Estado funciona y funciona bien y funciona a largo plazo, tiene entre un 70 y un 80% de sindicalización, de afiliación. En nuestro país es alrededor del 30 y 40%. Fíjense todo lo que nos falta sindicalizarnos para llegar a ser países de primer mundo. Los trabajadores están en negro, no existen, no existen para el Estado. Y el Estado es un gran empleador diputado, en negro. No existe lo que usted dijo, el costo sindical. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el sindicato lo paga cada trabajador de su bolsillo, que se llama cuota gremial y no es un costo. Es la voluntad y la libertad de afiliarse a un sindicato. Yo no conozco, no sé qué es eso. No, pero... Dígame, explíqueme. En términos políticos. ¿Qué es un costo sindical? Nunca en términos políticos. Hay que sincerar ciertas discusiones. No quiero dejar de afuera la sindical, que ustedes son especialistas. Después contame, porque la verdad que te digo de corazón, nunca escuché semejante cosa. La administración de ciertos fondos que son recursos del Estado, que no son necesariamente los trabajadores. Son de los trabajadores. ¿Cuáles? ¿Cuáles fondos que son del Estado y no son de los trabajadores? Los recursos de la salud. Son de los trabajadores, todo lo contrario. Los trabajadores se lo han dado al Estado para poder soportar grandes tratamientos médicos. Bueno, es al revés, ¿eh? Pero ahora, yendo al tema, hay que sincerar, el Estado es un gran empleador en negro. Totalmente. Además del empleo en negro en el sector privado. Por supuesto. Yo vivo en una provincia donde se dice que tiene un Estado chico. Se dice que tiene un Estado chico. Y veo muchos economistas, incluso gente de la política renombrada, que dice, mira qué bárbaro, San Luis. ¿Qué Estado chico que tiene? Y no se dan cuenta que al lado hay un Estado paralelo de trabajadores en negro bajo forma de planes sociales que están atendiendo las oficinas del Estado hace 20 años. ¿Estos paquetes se van a discutir en paquete o por separado? Digo, reforma laboral por un lado, impositiva por el otro, previsional. Se tienen que discutir y obviamente después se negociarán, pero hablamos que se entrecruzan absolutamente, lo comentaba, ingresos brutos con el tema de coparticipación, el tema de generar, si realmente los objetivos son generar mayor empleo, generar mayor desarrollo, hacer una reforma tributaria va a ser muy complejo. El tema, no mencionamos tal vez de la que menos conocemos porque será la peor, porque pero es la más complicada, es la previsional, que es muy complicada. Esta reforma va a llevar impuestos específicos para fortalecer la política previsional, el financiamiento de la política. Todos los impuestos a las transacciones bancarias van a ir dirigidos exactamente a la CES, no como ahora que se podían repartir en otras cuestiones. Habrá que ver cuál es el impulso que quiere darle el oficialismo. Nosotros, como mínimo, vamos a querer que se respete el reglamento. Claro. Y entonces, la verdad que yo escucho los términos y los tiempos, decir, bueno, al 20 tenemos todo terminado. ¿Ah, sí? Tampoco es una buena idea sesionar 19 y 20 con una baja a los jubilados, digamos, ¿no? 19 y 20 de diciembre, no me parece que sea... Parece casi una burla, ¿no? Porque hacer recordar al 13%, al 13% que se le quitó a los jubilados en la época de la Alianza, que desembocó claramente después en el 19 y 20 de diciembre del 2001. Pero independientemente de todo esto, me parece que como mínimo son 6 leyes que entiendo que el gobierno quiere tratar en diputados en el periodo de sesiones extraordinarias. Bueno, iremos ley por ley con los debates correspondientes y si tenemos que sesionar en 27 de diciembre, sesionaremos el 27 de diciembre y si tenemos que sesionar en enero, sesionaremos en enero. Pero por lo menos queremos debatir y discutir cada una de esas leyes. ¿Crees que es posible articular una mayoría para rechazar el proyecto? Yo creo que acá hay que ponerse en la piel de cada uno de los diputados, porque los diputados no somos iguales que los senadores. Los diputados somos los representantes del pueblo. Entonces yo entiendo que si el gobernador de tu provincia firmó un acuerdo, el senador todos somos grandes y somos mayores de 18 años, nadie te obliga a nada, digamos, ¿no? En este escenario, pero puedo llegar a entender de que exista alguna motivación o alguna lógica de acompañamiento de ese tipo.
Nosotros somos los representantes del pueblo. Y en mi provincia, en Santa Fe, el 83% de los jubilados y pensionados, todos los que cobran la asignación universal por hijo, los excombatientes de Malvinas, las pensiones no contributivas, van a estar afectados hacia la baja, como decías vos, casi en un 50% en el caso de la jubilación, mínima con esta modificación. Entonces lo cierto es que independientemente de cualquier consideración, me parece que nosotros tenemos que hacer honor a lo que dice la Constitución Nacional. Los diputados somos representantes de los pueblos de las provincias. Una consulta, entonces Agustín. ahí claramente me parece que, bueno, podrá haber o existir el análisis o la posibilidad de tener algún tipo de acuerdo. La verdad que son temas que hubiese sido ideal que se discutan en el marco de audiencias públicas. Claro. Porque nosotros tenemos en el reglamentado el uso de las audiencias públicas en la Cámara de Diputados y depende de la comisión respectiva en donde se pueda tratar y llevar adelante. Pero me parece que sería importantísimo escuchar voces como la de María América, como la de Jáuregui, como la del defensor para el defensor de la tercera edad, porque acá de lo que se trata no es solamente de los actuales jubilados y pensionados. El proyecto es perverso. Cada vez te va a bajar más la tasa de sustitución. Entonces el porcentaje de sustitución, que es el porcentaje con respecto a tu haber como activo, cada vez va a ser más bajo. Y si encima te ponen la no obligatoriedad de jubilarte a los 65 y a los 60 años, el que llega a los 60 y los 65 años va a laburar 10 años más, en el caso de las mujeres, 5 años más en el caso de los hombres, porque lo que tiene afuera es la nada misma. Es de ingresos paupérrimos. Y esto va a tener un efecto enorme en el desempleo juvenil, porque si antes alguien dejaba libre un puesto de trabajo a los 60 años, ahora lo va a dejar 10 años después, una mujer. Entonces, es perverso el sistema. ¿Para qué? Para sacarle 100.000 millones de pesos a los jubilados y pensionados. ¿Por qué tienen que sacar eso? Porque desfinancian el ANSES con el pacto fiscal. No le dicen al presidente del Banco Central no pague más tasa de interés como está pagando. No buscan la plata en mayor recaudación impositiva con retenciones al sector agropecuario, con reponer retenciones a las mineras, sino que siempre sobre lo que más necesitan. Quieren llevar adelante un tratamiento también super express, ¿no? Por eso lo digo, que se reúnan las comisiones, que podamos traer especialistas para que hablen y también para funcionarios que vengan y que expliquen. Basavilbaso dijo que el problema de la Argentina era que las jubilaciones eran más altas que en Finlandia. Las jubilaciones eran muy caras. Bueno, gracias por el reconocimiento. Ahora, Agustín, digamos, ¿no? Porque nos reconocieron que durante nuestra gestión pagábamos buenas jubilaciones. Pero la verdad es que tiene que venir y sentírselo y decírselo a las organizaciones de jubilados. Lo que usted está cobrando es mucho. Yo creo que la verdad que la responsabilidad clara es del gobierno. Porque el gobierno es el que plantea esta iniciativa, el gobierno es el que plantea el acuerdo fiscal en términos generales. Yo creo, mi mirada sobre mi provincia, en Santa Fe, que el acuerdo fiscal a Santa Fe no lo favorece en nada. Terminamos de esta manera esta edición especial, distinta, esta reseña de Hay Quórum, Ideas en Debate, producción de Diputados Televisión, recordando los mejores momentos de este 2017. Muchas gracias y nos vemos en una semana para otra edición de Hay Quórum. Gracias.